con el exministro de Autonomías, don Hugo Siles, para ir revisando una vez más este primer gabinete de ministros del presidente Luis Arce Catacora. Vamos viendo los cuadros antes, por favor. Tenemos a don Rogelio Maita como ministro de Relaciones Exteriores, la señorita María Nela Prada Tejada como ministra de la Presidencia, a don Carlos del Castillo como ministro de Gobierno, también a Edmundo Novillo como ministro de Defensa, Selima Gabriela Mendoza como ministra de Planificación del Desarrollo, Marcelo Montenegro, ministro de Economía, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, Néstor Huancachura, ministro de Desarrollo Productivo, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, Ramiro Félix Villavicencio, ministro de Minería, Iván Manolo Lima, ministro de Justicia, Verónica Navia, ministra de Trabajo, Edgar Pozo como ministro de Salud, Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua, Adrián Rubén Kelka como ministro de Deportes y Culturas y Wilson Cáceres como ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Permítame saludar a don Hugo Siles. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Un gusto estar en Hora 23. A ver, en pocas palabras, ¿qué le parece este primer gabinete? Bueno, creo que combina perfectamente juventud, experiencia, renovación. El equipo de trabajo del presidente Luis Arce tiene caras nuevas y creo que lo más importante es que el presidente Luis Arce haya podido escoger su equipo de trabajo haciendo la respectiva selección en las carteras de Estado respectivas también, y es la confianza que da el presidente Luis Arce a estos nuevos ministros que tendrán una dura tarea de poder recuperar lo que se ha perdido en un año, el desastre de la economía y de otros temas que son de urgencia. Pero creo de que lo más importante aquí que yo observo es que hay juventud, hay experiencia, hay renovación y hay también rostros sociales. Sí, exactamente, dentro de esos rostros sociales. A ver, yo sé que usted ha conocido unos cuantos de los que están en el primer gabinete del presidente Arce. Sí, conozco a varios de ellos, ¿no? Conozco a varios de ellos. Hay el señor Wilson Cáceres, que sí, es un dirigente de los interculturales, un profesional productor. Importante también la presencia de una mujer como María Nela Prada, profesional en relaciones internacionales, colega, y que entiendo ha acompañado muchos años al ex ministro Arce y ahora presidente Arce, y una mujer de también mucha experiencia ya en la administración pública. Bueno, está el señor Maita, Rogelio Maita, que ha sido un abogado importante en el litigio de las víctimas de octubre. Está el señor Iván Lima, que lo hemos visto como analista, pero un destacado jurista, ex magistrado. Y hay otras figuras también como el señor Eduardo del Castillo, que también es un joven profesional abogado, y otros que conozco también, que me parecen que son las personas que en este momento tienen la alta confianza del presidente Luis Arce y tienen una ardua tarea para poder recuperar esto que ha sido la debacle económica, la inestabilidad que ha dejado el gobierno transitorio de facto que pasó. Le invito a escuchar, y también a ustedes que nos están viendo en este Hora 23, lo que dijo esta tarde la flamante ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Soy hija de la patria grande, soy orgullosamente boliviana y soy orgullosamente cruceña. Y desde aquí quiero saludar a mi querido pueblo de Santa Cruz. Quiero agradecer también a Dios. Soy creyente, pero soy creyente del Dios del amor, del Dios de la reconciliación, del Dios que siembra paz, y desde aquí pido a ese Dios que me haga un instrumento de su paz,
gobernantes transparentes, honestos, obreras y obreros que trabajen sin descanso por la recuperación de la salud, de la educación, de la economía, del empleo, de la esperanza y el optimismo, de la unidad entre todas las bolivianas y bolivianos. Necesitamos trabajar con todas las mujeres y hombres que han comprendido que el odio y la violencia no es ni será nunca el camino. Y desde aquí asumo un compromiso como mujer, como militante de la vida, con mi patria, con el pueblo boliviano, para trabajar sin descanso contra todo tipo de violencia, contra el racismo, contra toda forma de discriminación racial, ideológica, política. El país nos necesita trabajando por la justicia social, contra la pandemia, contra la crisis económica, contra la crisis política, contra la crisis social, contra la crisis ecológica y, por supuesto, contra toda forma de violencia hacia la mujer. Ni una menos, hermanas y hermanos. Ese es un compromiso que hoy debemos asumir y que desde aquí asumo como mujer. Bueno, la flamante ministra Marianela Prada dijo de que estamos en una etapa crítica, que no es momento de enfrentarnos, que serán adversarios políticos no implica el aniquilamiento del otro. Estas han sido algunas de las palabras que ella ha vertido en ese mensaje representando al nuevo gabinete del presidente Arce. Bueno, importante la alocución de la ministra Prada porque de alguna manera coincide el discurso con lo que ha dicho el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, de tender puentes de diálogo, de unidad, de integración. Creo que es un llamado a que estemos en permanente estado de pacificación del país, de una cultura de diálogo, y tender estos puentes son indispensables en momentos en los cuales Bolivia tiene que afrontar no solamente la pandemia todavía del COVID que está presente, sino tiene que enfrentar los desafíos de recuperar la economía, el empleo, la estabilidad, y esto sin duda se puede lograr a partir de la unidad, de poder escucharnos, de poder trabajar independientemente del color político o de la posición política o del partido político. Creo que es una señal muy valerosa la que emite la nueva ministra de la presidencia, Marianela Prada. Marianela Prada, vamos conociendo un poquito más detalles de su biografía, por favor, con esta información. Ha estudiado en el Colegio Católico Uboldi, milita en el Movimiento al Socialismo desde el año 2005 y el 2019 ha sido designada como representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido miembro del directorio de la empresa boliviana de almendra y derivados EVA. Y también ha sido parte de esta comisión de transición que en estos días ha estado recabando información del gobierno que acaba de irse. Don Hugo, en las manos de la ministra de la Presidencia van a estar temas bastante complicados y difíciles, porque tiene que ver justamente con esta reconciliación que tenemos que lograr sí o sí, en la que todos tenemos que participar, pero estamos hablando de sectores muy complicados, digamos, ¿no es cierto? En este momento nomás estamos viendo lo que está pasando en Adepcoca. De todas formas, también estamos viendo cómo ciudadanos de la ciudad del Alto, dirigentes del Alto, hoy no han estado contentos para nada con la designación de las nuevas autoridades, por ejemplo. Bueno, pero miren, el rostro de una mujer profesional, cruceña, muy patriótica, porque la hemos conocido a Marianela siempre en una faz de mucho patriotismo, de mucha entrega. Creo que es muy importante el que una mujer con la sensibilidad, con el tono, pueda aproximarse a todos los sectores sociales, que puedan tener diferencias, que puedan
necesitar del diálogo. A mí me parece una muy buena decisión que ha tenido el presidente Luis Arce. Además, el ministro de la Presidencia, la ministra en este caso, es fundamental para poder acompañar todas las tareas de coordinación de todos los ministerios. Es una suerte de primer ministro, como sería en otro país. Es como la jefatura de gabinete de ministros de otros países como la Argentina. Sí. Entonces me parece a mí un acierto el hecho de que una mujer con la capacidad que tiene Marianela, profesional, tiene mucha experiencia en el plano público. Ella ha acompañado a Luis Arce desde el Ministerio de Economía, entonces está involucrada en el desarrollo de la administración pública, de la gestión pública. Entonces a mí me parece que es un lujo tener a Marianela de ministra de la Presidencia, que seguramente va a poder demostrar esa capacidad y los dotes, como dije, sensibles, el rostro de mujer que en este momento invita a sentarse, dialogar y participar en lo que los bolivianos necesitamos en este momento, que es paz, integración, unidad. Paz, integración y unidad. Está visto por lo que usted también nos está confirmando. Ella es una persona de mucha confianza para el presidente Arce, y por eso que también está ocupando una cartera tan importante como el Ministerio de la Presidencia. Va a tener también que ocuparse, por ejemplo, de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos 12 meses, más de 12 meses, con el tema de los comités cívicos, por ejemplo. Sí, seguro que sí. Por eso, insisto, Marianela tiene toda la capacidad y la experiencia en el plano público, y yo creo que la ventaja de ser mujer profesional, joven y cruceña le va a dar una ventaja significativa para poder establecer los diálogos respectivos con todos los sectores en el país. Es importante que el Ministerio de la Presidencia, en este caso la ministra de la Presidencia, sea de entera confianza del presidente. En realidad todos los ministros, claro, ministras designados hoy tienen la confianza del presidente. Es el presidente quien define y decide quiénes son los que van a acompañar en esta gestión. Bien, a ver, habrá que esperar, verla también en acción, porque incluso se ha comprometido a poner de sus oficios para de una vez terminar con este problema de los feminicidios, la violencia hacia la mujer. Don Hugo, llegó don Evo Morales. Tengo que preguntarle así, ¿cuánto bien o cuánto mal le hace que el expresidente haya retornado al país? Bueno, en principio yo le digo que Evo Morales es un político de alta contribución a la política boliviana, en el sentido de que ha tenido siempre un acompañamiento en todo este año, tratando permanentemente de dialogar, de pacificar, de estar en contacto con las organizaciones sociales. Además, la experiencia del expresidente Morales en los ámbitos públicos y la talla de líder que tiene Evo Morales, una talla mundial, sin duda que hace que sea altamente contributiva su llegada, precisamente para poder apoyar, apuntalar, coadyuvar en el gobierno, desde el plano dirigencial, desde el plano sindical, desde la formación al gobierno del presidente Luis Arce. Por supuesto de que él tiene todo el derecho de regresar al país. Este es su país, aquí está su vida, y él tuvo que irse a partir de un golpe de Estado que lo sacó del cargo, y finalmente tuvo que refugiarse primero en México, luego en Argentina, porque corría peligro su vida, y además, como él lo ha mencionado y lo ha dicho en varias oportunidades, precisamente para que no haya enfrentamientos en el país. Entonces el retorno del presidente Morales, del expresidente Morales, es altamente contributivo a la política boliviana. De hecho, creo yo que él va a ser un gran contribuyente desde el plano dirigencial. Él sigue siendo el presidente nacional del MAS. Sí. Entonces, por supuesto que tiene un liderazgo reconocido en toda Bolivia, y va a poder coadyuvar en la tarea de apuntalar, apoyar al gobierno de Luis Arce. Apuntalar y apoyar, pero no intervenir en las decisiones de este nuevo gobierno.
Mire, los que conocemos al presidente Morales, y yo he tenido el privilegio, el gusto de trabajar durante más de 3 años sí. Con él, sabemos perfectamente cuáles son siempre los roles que él ocupa. Y él lo ha dicho, él no tiene ningún tipo de intervención y decisión sobre la gestión pública, ha sido claro. El presidente es una persona muy ética, muy honesta a la hora de definir los roles y el trabajo que cada uno tiene. Claro, durante todo el año se han ocupado desde la oposición, ahora oposición del expresidente Evo Morales, y fíjense, el trabajo que él ha hecho es también altamente significativo para poder alcanzar esta importantísima victoria que ha tenido el MAS de más del 55% y que lo llevó a la presidencia a Luis Arce y a la vicepresidencia a David Choquehuanca. Él ha sido altamente contributivo en esto. Entonces, por supuesto que Evo Morales va a ocupar el rol, y lo ha dicho, ha hecho manifiestos, ha hablado en varias oportunidades sobre este tema, y ha dicho perfectamente de que él va a ocuparse de las tareas de formación y de la dirigencia sindical. El expresidente Evo Morales siempre ha tenido un permanente diálogo con los sectores sociales. Yo creo que eso va a seguir haciendo. Don Hugo, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, Miriam, por la oportunidad. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor, tenemos más.